Bienvenidos un día más a mi canal, su espacio favorito para descubrir joyas ocultas y series que les robarán el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de secretos, intrigas, amores prohibidos y por supuesto muchas lágrimas. Prepárense porque les tengo preparadas 5 series turcas familiares que, créanme, los van a conmover hasta lo más profundo de su ser. Si son de los que disfrutan de una buena historia que los haga reír, llorar y reflexionar sobre la vida, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito, no esperen más. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Vamos a empezar. La primera serie que quiero compartir con ustedes es una que me marcó profundamente. Se llama Hermanos o Kardeşlerim en su idioma original. Esta serie nos cuenta la historia de 4 hermanos, Kadir, Ömer, Asiye y Emel, que quedan huérfanos tras una serie de terribles eventos. De la noche a la mañana, se ven obligados a enfrentarse a un mundo cruel y despiadado, sin el apoyo de sus padres y con muy pocos recursos. La trama gira en torno a su lucha por sobrevivir, por mantenerse unidos y por encontrar un nuevo hogar, tanto físico como emocional. Lo que hace que Hermanos sea tan especial es la increíble química entre los actores que interpretan a los hermanos. Sientes su dolor, su alegría, su frustración y su amor incondicional. La serie explora temas muy importantes como la pobreza, la injusticia social, la pérdida y el valor de la familia. Prepárense para llorar a mares, pero también para celebrar los pequeños triunfos de estos hermanos que, a pesar de todo, nunca pierden la esperanza. Además, la banda sonora es preciosa y acompaña a la perfección cada escena, intensificando las emociones. Realmente te involucras en la historia y te preocupas por el destino de cada uno de los personajes. Es una serie que te hace reflexionar sobre lo afortunados que somos y sobre la importancia de valorar lo que tenemos. Si buscan una serie que los toque el corazón y los haga pensar, Hermanos es una excelente opción. La pueden encontrar en varias plataformas de streaming con subtítulos en español. Pero vamos a profundizar un poquito más en Hermanos. La serie no se limita simplemente a mostrar la tragedia, sino que también explora la resiliencia del espíritu humano. Vemos cómo Kadir, el hermano mayor, asume la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores, sacrificando sus propios sueños y ambiciones. Su determinación es admirable y nos recuerda la importancia de la familia en momentos de crisis. Ömer, por su parte, lucha con su identidad y su lugar en el mundo, buscando constantemente la aprobación de los demás. Asiye, la hermana mediana, es la más fuerte y decidida, siempre dispuesta a defender a sus hermanos de cualquier peligro. Y Emel, la hermana menor, es la inocencia personificada, un rayo de luz en medio de la oscuridad. La serie también nos presenta a una serie de personajes secundarios que enriquecen la trama y nos muestran diferentes perspectivas sobre la vida. Desde los vecinos que les brindan ayuda y apoyo hasta los compañeros de clase que los discriminan por su situación económica, cada personaje tiene su propia historia y contribuye a la complejidad de la narrativa. Los antagonistas, por supuesto, no se quedan atrás. Sus acciones despiadadas y egoístas ponen a prueba la fortaleza de los hermanos y los obligan a luchar aún más duro por su supervivencia. Pero incluso en los personajes más oscuros, la serie encuentra matices que nos invitan a reflexionar sobre las causas de su maldad. Además, Hermanos no tiene miedo de abordar temas controvertidos como la corrupción, el abuso de poder y la desigualdad social. La serie nos muestra cómo estos problemas afectan directamente la vida de los hermanos y los obligan a enfrentarse a la injusticia de un sistema que parece estar diseñado para oprimirlos. A pesar de todo, los hermanos nunca pierden la esperanza de un futuro mejor y luchan por construir una vida digna para ellos mismos y para las generaciones venideras. La serie es un llamado a la acción, una invitación a reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad y a luchar por un mundo más justo y equitativo. La siguiente serie en mi lista es Mi hogar, mi destino, o Doğduğum Kaderindir en turco. Esta serie está basada en una historia real, lo que la hace aún más impactante. Nos presenta a Zeynep, una joven que es dada en adopción a una familia rica cuando es niña. Crece rodeada de lujos y comodidades, pero siempre siente un vacío en su corazón. Años después, su madre biológica regresa a su vida, obligándola a tomar una decisión muy difícil: elegir entre la vida acomodada que conoce y sus raíces en un barrio humilde. Mi hogar, mi destino es una serie que explora el tema de la identidad, el desarraigo y la importancia de las raíces. Zeynep se enfrenta a un dilema moral muy complejo,
ya que debe decidir dónde pertenece realmente y quién es en realidad. La serie también aborda temas como las diferencias de clase social, el papel de la mujer en la sociedad y las presiones familiares. La actuación de Demet Özdemir, quien interpreta a Zeynep, es simplemente magistral. Logra transmitir a la perfección la confusión y el dolor de su personaje. La serie te engancha desde el primer episodio y te hace reflexionar sobre tus propias decisiones y sobre el impacto que tienen en tu vida. Es una historia conmovedora que te hará cuestionar tus propias creencias y valores. Si les gustan las series con personajes complejos y tramas bien construidas, no se pueden perder Mi hogar, mi destino. Profundicemos ahora en el alma de Mi hogar, mi destino. La serie es una exploración profunda de la naturaleza humana, de cómo nuestras experiencias pasadas nos moldean y de cómo nuestras decisiones presentes pueden cambiar el curso de nuestro futuro. Zeynep no solo debe elegir entre dos mundos, sino que también debe reconciliar las dos versiones de sí misma que han coexistido en su interior. La serie nos muestra cómo este proceso de autodescubrimiento es doloroso y confuso, pero también liberador y transformador. La serie también nos presenta a una serie de personajes complejos y multifacéticos que representan diferentes perspectivas sobre la vida y el amor. Desde la madre biológica de Zeynep, que lucha por recuperar a su hija después de haberla abandonado años atrás, hasta la madre adoptiva de Zeynep, que teme perder a la hija que ha criado con tanto amor, cada personaje tiene sus propias motivaciones y deseos. La serie nos invita a empatizar con todos ellos, a comprender sus errores y a celebrar sus virtudes. Además, Mi hogar, mi destino, no se limita a mostrar la vida de Zeynep, sino que también nos presenta a una serie de personajes secundarios que luchan por superar sus propios desafíos y encontrar la felicidad. Vemos cómo las mujeres del barrio humilde se apoyan mutuamente para salir adelante, cómo los hombres luchan por mantener a sus familias y cómo los jóvenes sueñan con un futuro mejor. La serie es un retrato realista y conmovedor de la vida en los barrios marginales de Estambul, una mirada íntima a las esperanzas y los miedos de la gente común. Ahora pasemos a una serie que combina drama familiar con toques de comedia romántica, Habitación 309 o No, 309. Esta serie es mucho más ligera que las anteriores, pero no por eso deja de ser entretenida y conmovedora. Nos cuenta la historia de Lale, una joven que es presionada por su madre para casarse y tener hijos. Para complacerla, Lale accede a tener una cita a ciegas, pero por error termina conociendo a Onur, un joven apuesto y adinerado que también está bajo presión familiar para contraer matrimonio. Después de una noche de copas, Lale y Onur terminan pasando la noche juntos y, para su sorpresa, Lale queda embarazada. Habitación 309 es una serie divertida y romántica que te hará reír a carcajadas, pero también te emocionará con los altibajos de la relación entre Lale y Onur. La serie explora el tema del amor accidental, la importancia de la familia y los desafíos de la paternidad. La química entre los protagonistas es innegable y te engancha desde el primer momento. Aunque la trama pueda parecer un poco cliché, la serie logra sorprender con giros inesperados y personajes entrañables. Es una opción perfecta para aquellos que buscan una serie ligera y entretenida que los haga pasar un buen rato. Si necesitan una dosis de romance y comedia, Habitación 309 es la serie ideal. A pesar de su tono ligero, Habitación 309 también aborda temas importantes como la presión social, la libertad individual y la búsqueda de la felicidad. Lale y Onur se ven obligados a enfrentarse a las expectativas de sus familias y a decidir si quieren vivir sus vidas de acuerdo con sus propios deseos o con los de los demás. La serie nos muestra cómo este proceso de autodescubrimiento puede ser divertido y emocionante, pero también desafiante y doloroso. La serie también destaca por su humor inteligente y sus personajes entrañables. Lale y Onur son personajes carismáticos y divertidos que te hacen reír a carcajadas con sus ocurrencias y sus torpezas. Los personajes secundarios como las madres entrometidas, los amigos leales y los rivales celosos, también contribuyen al encanto de la serie y te hacen sentir como si fueras parte de su mundo. La serie es una bocanada de aire fresco, una escapada de la realidad que te dejará con una sonrisa en el rostro. La cuarta serie en mi lista es Madre Oan en turco. Esta serie es un remake de una serie japonesa y es una de las más emotivas y conmovedoras que he visto. Nos cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora sustituta que se da cuenta de que una de sus alumnas, Melek, está sufriendo maltrato en su hogar. Zeynep, movida por la compasión y el instinto maternal, decide secuestrar a Melek y huir con ella para darle una vida mejor.
Madre es una serie que aborda temas muy delicados como el maltrato infantil, la pobreza y la importancia del amor incondicional. La serie es muy intensa y te hace sentir el dolor y la desesperación de Melek. La actuación de Beren Gkyldz, quien interpreta a Melek, es simplemente impresionante. Logra transmitir a la perfección la vulnerabilidad y la inocencia de su personaje. Madre es una serie que te hará llorar a mares, pero también te inspirará a ser una mejor persona. Es una historia conmovedora que te recordará la importancia de proteger a los más vulnerables. Si buscan una serie que los toque el corazón y los haga reflexionar sobre la realidad del maltrato infantil, Madre es una opción obligada. Es importante mencionar que la serie puede ser muy fuerte para algunas personas, así que les recomiendo prepararse emocionalmente antes de verla. Madre es más que una simple serie sobre maltrato infantil. Es una historia sobre la esperanza, la redención y el poder del amor. Zeynep no solo rescata a Melek de una situación de abuso, sino que también se rescata a sí misma de una vida de soledad y aislamiento. La serie nos muestra cómo el amor incondicional puede transformar vidas y cómo incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. La serie también destaca por su dirección impecable y su guión conmovedor. Cada escena está cuidadosamente elaborada para transmitir la emoción y la intensidad de la historia. Los diálogos son realistas y profundos, y te hacen reflexionar sobre la naturaleza de la maternidad, la responsabilidad social y la importancia de proteger a los más vulnerables. La serie es una obra de arte, una experiencia emocional que te dejará una huella imborrable en el corazón. Finalmente, la quinta serie que quiero recomendarles es Mujer o Kadın en turco. Esta serie es otro remake de una serie japonesa y es una de las más populares y aclamadas de la televisión turca. Nos cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus dos hijos pequeños en medio de la pobreza y la adversidad. Bahar debe enfrentarse a numerosos obstáculos para sacar adelante a su familia, incluyendo la enfermedad, la falta de dinero y la discriminación. Mujer es una serie que celebra la fortaleza y la resiliencia de las mujeres. Bahar es un personaje inspirador que, a pesar de todas las dificultades, nunca se rinde y lucha por el bienestar de sus hijos. La serie también aborda temas como la amistad, la solidaridad y la importancia de la comunidad. La actuación de Özge Özpirinçci, quien interpreta a Bahar, es simplemente brillante. Logra transmitir a la perfección la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje. Mujer es una serie que te hará llorar, reír y reflexionar sobre la vida. Es una historia conmovedora que te recordará la importancia de valorar lo que tienes y de luchar por tus sueños. Si buscan una serie que los inspire y los haga sentir orgullosos de ser mujeres, Mujer es una excelente opción. Es una serie que te deja una huella imborrable en el corazón. Mujer es una serie que te muestra la realidad de muchas mujeres en todo el mundo, mujeres que luchan por sobrevivir, que se enfrentan a la adversidad con valentía y que nunca pierden la esperanza. Bahar es un símbolo de la fortaleza femenina, una inspiración para todas aquellas mujeres que se sienten solas y desamparadas. La serie te recuerda que no estás sola, que hay muchas otras mujeres que están pasando por lo mismo y que juntas pueden superar cualquier obstáculo. La serie también destaca por su mensaje positivo y su enfoque en la importancia de la comunidad. Bahar no está sola en su lucha, cuenta con el apoyo de sus amigos, sus vecinos y su familia. La serie te muestra cómo la solidaridad y la amistad pueden marcar la diferencia en la vida de una persona y cómo juntos podemos construir un mundo mejor. Mujer es una serie que te llenará de esperanza y te recordará que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Y ahí lo tienen, amigos, mis 5 recomendaciones de series turcas familiares que los van a conmover hasta las lágrimas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se animen a ver alguna de estas series. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca, así que los invito a explorar y descubrir sus propias series favoritas. Para resumir, hoy hemos explorado 5 series turcas que tocan temas universales como la familia, la pérdida, el amor y la superación personal. Hemos visto Hermanos, una historia de resiliencia y unión fraternal, Mi hogar, mi destino, que nos hace reflexionar sobre la identidad y las raíces, Habitación 309, una comedia romántica con un toque de drama familiar, Madre, que nos confronta con la dura realidad del maltrato infantil, y Mujer, un canto a la fortaleza y la resiliencia femenina. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la vida y las relaciones humanas, y estoy seguro de que alguna de ellas resonará con ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sea útil para descubrir nuevas series que los hagan vibrar. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series les llama más la atención, o si tienen alguna otra recomendación para compartir. Me encanta leer sus comentarios y saber que les gusta. Y como siempre los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos llenos de recomendaciones de series, películas y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.